Todo el mundo dice que es importante caminar. Seguramente lo has escuchado de tu médico, de tu fisioterapeuta, de tu nutriólogo, o lo has visto en redes sociales o en televisión. Pero ¿será que la gente realmente entiende qué tan importante fue para el ser humano caminar? Bien, primero, ¿qué es la marcha? Según su definición, es un modo de locomoción bípedo donde se suceden los periodos de apoyo monopodal y bipodal, posibilitando el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo humano con un coste energético menor a cualquier otra forma de locomoción humana. Veamos un poco sobre la historia de la marcha. Un montón de animales son capaces de caminar sobre sus miembros traseros, como una gallina o un primate que puede pasar mucho tiempo en posición bípeda, o un perro que solamente puede pasar un corto periodo de tiempo en esta posición. Pero si esta característica no es solo del ser humano, ¿qué es lo que lo hace tan especial en nosotros? Quizás hayas escuchado el término forrajear. ¿Qué significa? Salir en busca de recursos, como agua o comida. Todos los animales forrajean, pero la gente lo hace de una manera muy diferente, incluso a la de los primeros seres humanos. Nosotros evolucionamos forrajeando en la sabana africana, que es un ambiente difícil para la obtención de recursos, por lo que tenían que recorrer grandes distancias en su búsqueda. Ellos tenían que ponerse de pie para desplazarse más gastando menos. Con el tiempo la fuimos perfeccionando hasta como la conocemos hoy en día, ya que la locomoción humana es 4 veces más eficiente que la de los primates actualmente. Con el despertar de la ciencia se ha estudiado en condiciones normales la marcha humana, desde la Edad Antigua con Galeno y Aristóteles, donde se basaban en simples observaciones y pisadas en la arena para comenzar a describirla desde un punto de vista biomecánico. En la Edad Media, estos estudios tuvieron que esperar hasta la llegada de la electromiografía en el siglo XIX, donde fue un gran avance en el estudio de la marcha humana. Desde entonces, se utilizan herramientas de tecnología de punta para estudiarla, no solo la marcha normal, sino también las diferentes marchas patológicas. La marcha humana, o ciclo de la marcha, se divide en 2 fases, teniendo primero la fase de apoyo, que abarca el 60% total de todo el ciclo, teniendo primero contacto de talón, contacto plantar, apoyo medio, elevación de talón y despegue de pie. En la fase de balanceo, que abarca el 40%, tenemos primero aceleración, balanceo medio y desaceleración. Al final se vuelve a repetir el ciclo. Los parámetros espaciotemporales son aquellos que nos permiten estudiar la marcha, como su nombre lo dice, en tiempo y espacio. Cuando hablamos de tiempo es tan sencillo como eso, tiempo. Y cuando hablamos de espacio nos referimos a distancias. Destacaremos a 5 de estos parámetros, iniciando con el largo de paso. Esta es la distancia vertical que existe entre el talón de un pie y el talón del otro pie.
Por ejemplo, cuando estamos avanzando y nuestro pie derecho contacta con el suelo y enseguida lo hace nuestro pie izquierdo, la distancia que está dada en sentido vertical por el talón del pie derecho hacia el pie izquierdo se le denomina largo de paso o longitud de paso izquierdo. Es decir, el nombre del paso está dado por el pie que se encuentra delante. Ahora, la longitud de zancada es el resultado de la suma de dos pasos, es decir, el paso izquierdo y el paso derecho. Siguiendo el mismo ejemplo, la longitud de zancada sería cuando el pie derecho vuelve a estar en contacto con el suelo, es decir, está en contacto una vez el pie derecho, luego el izquierdo y luego una vez más el derecho. A esta zancada se le llama zancada derecha. En esta ocasión, el nombre está dado por el pie que contacta dos veces en una misma zancada. Explicado de otra forma y a resumidas cuentas, la zancada sería la distancia vertical que existe entre el punto de contacto del talón de un pie hasta el siguiente contacto del mismo pie. O sea que si quisiéramos conocer la longitud de zancada del lado izquierdo, deberíamos medir la distancia que existe entre el pie izquierdo cuando contacta por primera ocasión a cuando lo hace por segunda ocasión, es decir, pie izquierdo, pie derecho y luego nuevamente pie izquierdo. El equivalente a la longitud de zancada es también conocido como el ciclo de marcha, o sea que hablamos de que un ciclo de marcha está completo cuando un pie ha contactado dos veces con el suelo, y que de por medio exista el contacto del pie contralateral. Por otra parte, el ancho de paso es la distancia horizontal del punto medio del apoyo del talón de un pie y el del contralateral. Es importante mencionar que cuando se va a medir la distancia, ya sea vertical u horizontal, desde los talones, se debe tomar en cuenta el punto medio de este. Otro de los parámetros espaciotemporales es la cadencia. Esta es la cantidad de pasos dados en un minuto, es decir, la fórmula para calcular cadencia es pasos por minuto. Finalmente tenemos el concepto de velocidad, que es bien conocido, que está dada por la relación entre distancia sobre tiempo. En este caso podemos hablar de dos tipos de velocidades en la marcha, la velocidad media y la instantánea. Para calcular ambas el procedimiento es casi el mismo. Se da una distancia, se cronometra un tiempo y se saca una relación de estos valores. La diferencia es la siguiente. Pongamos de ejemplo que tú quieres calcular la velocidad con la que una persona recorre una distancia de 10 metros. Tú vas a poner en marcha tu cronómetro desde el punto cero en el que la persona empieza a avanzar y vas a pararlo cuando la persona haya llegado a los 10 metros. El resultado de esta relación de distancia sobre tiempo será tu velocidad promedio. Ahora, si tú haces una marca a los 2 metros y a los 8 metros de esta misma distancia de 10 metros, o sea, tienes 4 marcas, una a los 0 metros, una a los 2 metros, una a los 8 metros y una a los 10. Cuando tú, en lugar de poner el cronómetro en marcha desde el punto 0, lo pones hasta el punto de los 2 metros y lo detienes en el punto de los 8 metros y no en el de los 10, tú estarías calculando una velocidad instantánea, es decir, como su nombre lo dice, en un instante aún más específico. La velocidad instantánea tiende a ser un poco mayor que la velocidad promedio. Esto está dado como resultado de la eliminación de la aceleración y desaceleración en el ciclo de marcha al inicio y final de esta. O sea que podríamos hablar que una velocidad instantánea en realidad te está dando el valor real de la velocidad con la que una persona camina, que es básicamente lo que se hace en la prueba de marcha en 10 metros. Haciendo el análisis de cada fase, tenemos que en contacto de talón, la cadera está en flexión por acción del psoas y el recto femoral, incluyendo el sartorio en rotación interna, el semitendinoso y los aductores en una ligera aducción.
El cuádriceps mantiene la rodilla en extensión y los isquiotibiales ayudan a estabilizar la extensión. Los músculos de la pata de ganso, que son el semitendinoso, recto interno y sartorio, se oponen a la acentuación del valgo fisiológico de la rodilla, estabilizando aún más esta durante toda la fase monopodal. El tibial y extensor de los dedos mantienen el tobillo en ligera flexión dorsal. En el contacto plantar, los glúteos mayor y medio comienzan a extender la cadera. El aductor mayor brinda estabilidad a la rodilla junto con los isquiotibiales que inician la actividad flexora, y el tibial anterior modula el contacto plantar. Durante el apoyo medio, el glúteo mayor mantiene la cadera en posición neutral y el cuádriceps mantiene extendida la rodilla, resultando en una alineación vertical. En la elevación del talón, la cadera está en su punto de mayor extensión, el cuádriceps se elonga y permite la flexión de rodilla, y el tríceps sural provoca una plantiflexión en el tobillo. En el despegue de pie, se contraen los flexores de cadera impulsando el muslo hacia adelante. La rodilla se flexiona por los isquiotibiales con ayuda de los gastrocnemios. En el tobillo por el tríceps sural, el extensor propio del primer ortejo y el extensor común de los dedos se continúa con una flexión plantar, impulsando el deslizamiento hacia adelante del cuerpo. Y durante la fase de balanceo, durante la aceleración, el psoas continúa flexionando la cadera. Los isquiotibiales consiguen el mayor punto de flexión de la rodilla y el cuádriceps la estabiliza. El tibial anterior se activa para elevar la punta del pie y evitar el arrastre de esta. En el balanceo medio, la cadera continúa flexionándose. La rodilla se extiende por acción del cuádriceps consiguiendo un rápido descenso de la flexión, y el tobillo continúa la flexión dorsal por acción del tibial anterior y los estabilizadores peroneos. Y durante la desaceleración, el psoas provoca el mayor punto de flexión de la cadera. El cuádriceps continúa extendiendo la rodilla hasta el contacto de talón, mientras que los isquiotibiales contribuyen a la desaceleración de la cadera y la rodilla. En el tobillo está en posición neutral y se mantiene así por acción del tibial anterior y extensor de los dedos. Recordemos que cada marcha es única e irrepetible, ya que depende de las características anatómicas y biomecánicas de cada persona. Sin embargo, existen situaciones que nos permiten categorizar la forma de andar del ser humano para su estudio. Al estudiar la marcha del anciano, encontramos una disminución de longitud de paso, una disminución de la cadencia y de la velocidad. Esta última oscila alrededor del 1.03 metros sobre segundo. Por otra parte, encontramos un aumento en la base de sustentación, una disminución en el fenómeno de triple flexión, es decir, la flexión cadera, rodilla y tobillo, una disminución en el desplazamiento del centro de gravedad en sentido vertical y un aumento en el desplazamiento del centro de gravedad en sentido lateral. Otra población que se estudia por separado son las mujeres embarazadas. En ellas encontramos un desplazamiento anteriorizado del centro de gravedad, un aumento de lordosis lumbar, miembros inferiores en rotación externa y un aumento de la base de sustentación. Además de analizar la marcha en poblaciones por separado, también podemos estudiarla en situaciones específicas. Una de ellas es el ascenso de escaleras, donde vamos a encontrar un aumento de la flexión y que el mayor impacto va a ser recibido por la articulación de cadera. En cuanto al descenso, vamos a encontrar que se va a mantener la velocidad, va a haber una disminución tanto de la flexión como extensión del miembro inferior y el mayor impacto va a ser recibido por la rodilla. Finalmente, el uso de tacón genera una disminución de la longitud de paso, un aumento en la presión de metatarsianos, un aumento en la presión plantar y una anteriorización del desplazamiento del centro de gravedad.
Ahora, para pasar a explicar las diferencias que existen entre la marcha y la carrera, es primordial entender que en la marcha siempre debe de existir contacto con el suelo y en la carrera no. Esto nos da como resultado que existan solamente 2 fases y 4 subfases de la carrera. Las fases son la oscilación y el apoyo, y se dividen la oscilación en inicial y final y el apoyo en absorción y propulsión. La longitud de paso, cadencia y zancada se encontrarán en aumento, a diferencia del tiempo de zancada que está disminuido. Los momentos de fuerza y potencia también se encuentran en aumento. En el caso de la marcha, el impacto lo absorbe el tobillo. En el caso de la carrera, lo absorbe la rodilla. El tobillo lo que hace es generar energía. Los arcos de movimiento en el caso de la articulación de cadera y tobillo se encuentran en aumento, y en el caso de la rodilla es el mismo que en la marcha. Sin embargo, en la carrera es un arco que se mueve con mayor rapidez. En el caso de los infantes podemos encontrar el tronco con inclinación anterior, las extremidades superiores con abducción, las extremidades inferiores con flexión y abducción. La marcha suele ser irregular, la cadencia alta, el apoyo es digitígrado. También podemos encontrar rotación interna en los miembros inferiores y torsión tibial.